es algo que poco a poco como que te va inundando el corazón, ¿no? Si te tratan muy bien en un sitio, te miman mucho, igual y quieres volver a sentir, no sé, sentirte como en casa. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Esto es Brasas, un programa de entrevistas con chefs y hosteleros. Mi nombre es Johan Wald y he llegado a una edad en la que para mí los bares son como los discos. Un espacio de placer sensorial que llena esos vacíos existenciales que nos asolan en la vida moderna. Hoy recibimos a Paula Matthews, cooperadora de Bocanariz Wine Bar, una acogedora barra de vinos naturales y una carta de bocaos y platillos localizado en pleno corazón de Gracia, concretamente en la calle Vaifogona número 12, a la vuelta de los Cines Verdi, que siempre programan muy bien. Matthews se encarga, entre otras cosas, de la dirección culinaria junto a su socio, Cristian Vieira, que aporta sus conocimientos de sumillería, de psicología emocional al servicio de la hostelería y su envidiable colección de vinilos. Paula, muchísimas gracias por venir. Gracias por tenerme. Te he invitado porque quiero desgranar, quiero obsesionar sobre este pequeño rincón, este pequeño paraíso que habéis creado en ese barrio. Pero empecemos, quiero especificar lo que me atrajo, ¿no? Lo que me gustó. El ambiente reforzado por esa puesta en escena de la barra. La barra es, digamos, el eje central, luego tenéis mesitas y tal, y distintos rincones, ¿no? Pero esa barra, la atención a la música, tenéis un tocador de vinilo que hoy en día parece que no puedes abrir un bar de vinos sin el tocadiscos, pero bienvenido sea, me gusta que esté. Y me encantó la carta. Me encantó que jugáis con las limitaciones de que tenéis una licencia del C2. C1. C1. Sí, C1. Para el que no sepa, ¿qué implica la licencia del C1? ¿Qué te permite? La C1 no tiene salida de humo, por lo que no se puede usar ninguna plancha ni horno. Pero bueno, hoy en día hay muchos implementos que se pueden usar y no por eso ser una cocina menos creativa, ¿no? Hay que ser más creativo simplemente. Es que siempre pienso que las limitaciones ayudan a definir, ¿no? Una propuesta creativa. Y es que me pareció una carta que no era la típica carta de licencia de C1, que es verdad que a veces, pues al final todo el mundo hace más o menos lo mismo, cocina española, tapas, así de lo que te permite. Pero era como, me apetecía probarlo todo y tal. ¿Cómo llegas tú a la hostelería, Paula? Yo en realidad estudié hostelería en Chile hace muchos años atrás, pero vengo de la parte más de gestión. Entonces, más de empresas turísticas y gestión de negocios y después de eso me fui metiendo en como muchos diferentes sectores, hostelería, empresas turísticas y caí en restauración, que es donde al final siempre de restaurantes, la parte de restauración de restaurantes, que es lo que más me gustaba. Siempre fui muy fan de la comida. La comida pues siempre ha sido un núcleo en mi familia muy importante, mi abuela. Entonces, poco a poco me fui como metiendo en esa parte más y entendí que era mi pasión, la cocina. Y entonces, eventualmente me hice como un viaje culinario que iba a ser como de 1 año y acabó siendo como 2 y pico, donde me fui a Asia a aprender. Bueno, eso es como resumiendo un poco, ¿no? Pero acabé en Asia, en Australia, y empapándome de la cultura y de toda la comida que hay en diferentes países y eventualmente acabé aquí en Barcelona con este proyecto. Claro, espera. Pero si quieres, vamos por partes. Vamos por partes. Esto es lo mismo de un programa de radio, de un podcast. Asia, especifica. Asia es muy grande y cada país es totalmente radicalmente diferente. Sí, bueno, culinariamente hablando. Muy distinto. Empecé en India, realmente, que fue como muy chocante, pero intenso, pero divertido. Y hice India 6 meses, Sri Lanka 1 mes, Nepal 2 meses y eventualmente después me fui a
a Malasia, que estuve trabajando en una cocina de comida malay, vivía con 3 chicos chinos jóvenes encima del restaurante y ahí aprendí mucho. O sea, eso fue intensamente un estilo de vida de cocina, ¿no? Con los que compartían piso contigo también estaban metidos en cocina. Estábamos en cocina todos juntos, sí. Wow, ¿y cómo? Explícame algo de la cocina malay. En plan, ¿cuáles son las bases? Igual que España, pues todo empieza con sofrito. No me peguéis, pero más o menos, ¿no? Los guisos, Malasia, ¿qué se caracteriza? Malasia es muy chulo porque tiene como mucha inmigración como país. Entonces tiene como aproximadamente un 80% son malays, que son como de origen árabe. Sí. Y luego hay un porcentaje chino importante, que es como el 20% del país, y luego hay un 10% de India. Y entre medio después muchas otras culturas de Myanmar, de los Thais. Entonces es como una mezcla de muchas cocinas distintas. Entonces para mí me parecía como muy atractivo eso. Y entonces viviendo también con estos 3 chicos chinos que después durante nuestros días libres me llevaban por los barrios chinos de Kuala Lumpur y comíamos comida auténtica china que nunca vi ningún blanco por ahí, ni un western. Fue una experiencia fantástica, la verdad. Es que me llama la atención la ausencia de condimentos asiáticos que hay en Bocanariz. Teniendo toda la experiencia tan importante que has tenido en países asiáticos, es que todos lo hacemos, todos al final metemos porque los sabores de la cocina asiática en general son maravillosos, enriquecen mucho y claro, pues todos al final acabamos echando un poco de salsa de kimchi en algo o yo qué sé, ¿no? Para excitar un poco estas recetas de aquí, ¿no? ¿Por qué te has frenado de meter elaboraciones o algún toque asiático en tu carta? Sinceramente, lo tengo siempre ahí rondando porque cuando me cocino para mí misma casi siempre es asiático, en realidad. Pero siento que de alguna manera, que no es totalmente verdad, ¿no? Que los sabores un poco más picantes o muy... no puede ser que interfieran un poco con los vinos que tenemos, ¿no? Pero no es del todo cierto eso, porque se puede hacer, se puede maridar vinos un poquito más aromáticos por ahí, si tiene más picante o bueno, se puede ir jugando, pero sí. De momento hay como, es muy fusionada la cocina, en realidad hay como pequeños elementos de un poquito de cada sitio donde he visitado y he vivido sin ser tapas thais o tapas no sé, japonesas o peruanas o argentinas. Hay como unas fusiones muy sutiles, ingredientes muy sutilmente puestos ahí como para que no sea mediterráneo solo. O si sabes, como tenemos platos, un plato de atún que es un poquito peruano fusionado con japonés, o sea, como que hay cositas y hay pequeños factores, hay cositas de la comida italiana, hay cosas de comida francesa, hay cosas españolas, hay cosas latinas, o sea, es un poquito que no se puede como definir del todo, de que ponerle como el dedo a, ay, esto es asiático, a eso, pero está como muy metido, fusionado dentro a nivel sutil. Podría decir. Creo que, y como sin caer en eso de que es una tapa asiática, ¿no? Es como meter ingredientes de manera tan sutil que como realcen los sabores sin que sea ni una cosa ni otra. Por eso es como cocina de autor, ¿no? Sí. Es que estoy totalmente de acuerdo. Yo tenía este prejuicio de... Yo si iba a un restaurante chino, por ejemplo, el Yuelai o algo, era mis amigos, no, yo quiero un vino tinto y tal. Y era como, pero tú eres tronco, cerveza, la cerveza, ¿sabes? Yo era como... Soy como el dictador en la serie de Seinfeld, el de la sopa, ¿no? Yo creía que eso, estos sabores fuertes, realmente el mejor maridaje es la cerveza, el lager más blando, como estas cervezas asiáticas que hay, que son bastante livianas, ¿no? Muy fáciles de beber. Pero luego fui a la Char
que hay en Poblenou, ¿no? Donde el concepto es cocinas indias o cocina india de distintas regiones con vino natural y es como, hostia, funciona. Sí. Pero claro, es porque los vinos naturales se prestan más, ¿no? Al ser más sidrosos o más ácidos o lo que sea. Incluso estos que son casi claretes y tal, no es como un tintorro de Ribera del Duero que te anula, ¿no? O lo que sea, o con un picante pues te puede hacer una fiesta rara en la boca. Sí, Encontré, totalmente. ¿qué tal? Y luego amigos que me hablan de, en Nueva York hay un coreano, ¿qué tal? Y claro, en Nueva York trabajan muy bien la fusión culinaria porque tienen tantas culturas ahí que llevan décadas implementando sus cocinas y tal que lo han conseguido. Pero yo tenía ahí esa barrera que poco a poco sí, se me va bajando. Estoy abierto a... Se puede, puede. definitivamente. Maridar. Es encontrar, y sí, tienen muchas, son muy vibrantes los vinos naturales y muy frescos y se pueden definitivamente maridar con todo tipo de comidas, claro. Pero bueno, hablaremos de vino más adelante. Quiero seguir con este viaje tuyo iniciático en el mundo de la hostelería por el planeta. Me hablaste de Malasia. Después de Malasia... Estuve en Tailandia y Bien. luego en Indonesia también. Sí. Y al final acabé en Melbourne, que es como la ciudad gastronómica de Australia. Sí. Y wow, me abrió los ojos a otro mundo culinario que está como muy bien hecho, con una materia prima impresionante. Sí. Muy privilegiados porque tienen todos los climas habidos y por haber, desde tropical hasta, bueno, frío, pasando por desiertos, todo tipo de frutas, verduras y tienen todo el mar para ellos. Entonces tienen una materia prima de calidad premium y tampoco importan nada. Entonces todo lo hacen allí. Tuvieron también mucha inmigración. Australia es básicamente como una, no sé, melting pot, Sí, no sé cómo se dice, ¿sabes? Un calderón. Sí, un calderón, de culturas. exacto, de un montón de diferentes culturas. Hay muchos turcos que inmigraron ahí, muchos libaneses, muchos italianos, muchos vietnamitas, luego también hay muchos chinos. Entonces, la verdad que es increíble como todo lo que hacen. Sí. Muchas cafeterías que eran como súper gourmet, que entrabas a cualquier café a hacerte un café o un smoothie después de que salen a correr y es como comida hiper gourmet con un producto súper buena calidad. Entonces, la verdad que fue increíble y estaban en mi visión como mucho más adelante en términos de usar productos e ingredientes de manera mucho más healthy, panes integrales y bueno, luego después toda la cultura de café que es una cosa impresionante. O sea, es como otro mundo. ¿En qué año estamos hablando que aterrizaste en Melbourne? Creo que fue el 2011, 2012. Es que tengo la sensación de que todo el boom que ha habido con los specialty coffees y todo esto, tengo la sensación de que empezó ahí. Pero igual me equivoco, o sea, no sé rastrearlo, pero me acuerdo aquí en Barcelona llegó Zim Sutton, el que montó el Caravelle. Y yo no recuerdo antes de Zim. Él trajo esa manera de entender un negocio hostelero desde su... No sé si es australiano o neozelandés, no sé si la estoy cagando, pero creo que aunque no son el mismo país. En esa parte del mundo. Están bastante lejos. Pero digamos que puedo entender que pueden haber tenido una visión similar, lo que sea. No sé, me he metido en un jardín ahí. Zim, perdona si estoy equivocándome de tu nacionalidad. Pero tengo la sensación de que cuando aterrizó ese tío en Barcelona hubo un antes y un después en este tipo de negocios que estaban muy enfocados a jóvenes profesionales o a 20 mucho añeros o 30 añeros que empiezan a tener un poquito de, bueno, poder adquisitivo para gastar en comer algo especial, pero no era esa cosa de no, vámonos a un
botafumeiro o lo que sea. No, era algo casual. Toda esta cultura de el brunch, para bien o para mal. Ahora hay como mucha resistencia, ¿no? Claro. Hay como gente que, es que los brunch están gentrificando. Pero hubo un tiempo en el que era un poco novedoso esto en Barcelona. Y por supuesto el resto de España. Y tengo hay algo que me dice, igual fueron los australianos los que empezaron a popularizarlo, pero bueno. Yo no sé si empezaron ahí, pero definitivamente es lo primero que vi yo de ese boom, como dices ahora, pero para ellos era como normalizado. Yo no sé allí cuánto tiempo ya llevaban con ello, pero para lo que yo entendí cuando llegué ahí, que ya llevaban mucho tiempo haciendo esto. Las cervezas artesanales, el vino, esta zona de Victoria, en la parte sur de Australia, lo tenían muy claro, o sea, haciéndolo, y de ahí, de esta zona también hay mucho vino natural. Y bueno, sí, el tema del café ya era una cosa que nunca había visto en mi vida, que tantos tipos de leche, tantas formas del skinny white, el flat, el latte, el baby chinos, hasta tenían para los bebés, o sea, como dije que eso es una locura esto. Y más que irse de brunch, eran cafeterías muy gourmet. La gente salía después de correr, de hacer ejercicio los fines de semana, y se iban a estas cafeterías, y todas las cafeterías eran increíbles. Todas tenían su estilo, todas tenían materia prima excelente, de excelente calidad, y platos muy originales y muy únicos. Y más que el brunch, era salir a hacerse el desayuno, pero glorioso, a lo grande, y con muchas cosas aparte de los huevos. O sea, era como muchas más cosas. Entonces, y luego toda la parte de los smoothies y no sé qué. Entonces, la verdad que fue, ahí me metí como muy de fondo en lo que era, no sé, usar la materia prima de maneras mucho más healthy y más creativas también, por decirlo. Y fusionando pues todo lo que tenían ellos, que era influencia de muchos sitios distintos. Aparte, yo vivía en el barrio como lebanés, turco, italiano, entonces trabajaba en cafeterías por ahí que tenían como mucha fusión de eso, que los dueños eran como segunda generación libaneses, segunda generación turcos, ¿sabes? Entonces eran australianos, pero con todo ese heritage, por decirlo, de sus antepasados, y se veía como un poco de eso ahí. Entonces, guay, sí, fue una experiencia culinaria increíble. Y entonces, cuando volví, lo tenía como en la cabeza y dije, esto quiero hacer. Entonces, algo así. Y eso se fue morfando de cafetería, rollo así, a que lo conocí a mi socio Cristian, que venía de toda la parte de los vinos y la sommeliería, y el proyecto al final se dio forma a hacer esto de vinos y con tapas healthy, con buena materia prima, y un poco adoptando un poquito de todo lo que había absorbido en los últimos años de mi vida y mis experiencias. Así que... ¿Siempre trabajabas en cocina en estas fases por el mundo? Siempre en las cocinas. Siempre en cocina. Sí. ¿Sala? ¿Algún periodo? Algunos sí. En Australia tenía como 3 trabajos. Wow. Entonces, uno sí que era en sala, el otro en cocina, otro en un mexicano súper gourmet. Entonces, como que hice muchas cosas. Tuve muchas experiencias ahí. ¿Tuviste experiencia con alta cocina de alguno con estrellas Michelin y tal, con ese rollo de 16 horas al día metida en una cocina? Sinceramente no lo quise para mí, para mi vida, por cómo soy, mi personalidad, como sentí que podía empaparme igualmente de bien, y quizás si de repente, no sé, más hands-on en sitios diversos y diferentes. O sea, quizás en algún momento podría estar chulo, pero como que no lo sentí que era lo mío. No era para mí. Como irme a encerrar en una cocina y hacer eso y ponerme solo con eso para aprender. Quise como aprender de otras formas, ¿no? Y menudo pedazo de resultado.
Háblame de tu socio, Cristian Vieira, que no ha podido venir porque, claro, uno de los dos tiene que estar ahí ocupándose de todas las entregas y repartos y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos a través de amistades que teníamos en común. Cristian originalmente venía de la parte del marketing. Sí, concretamente esto es una pena que no esté porque me gustaría saber, era como psicología para marketing especializado en hostelería. Sí. Sí. ¿Hay algún ejemplo de cómo implanta esos conocimientos en boca nariz, en la gestión o en decisiones que afectan, pues que me afectan a mí? ¿Por qué me he enamorado yo de ese bar? Sí, a ver, supongo que se trata de sensibilidad, ¿no? También. Y saber lo que el público quiere también. Como si bien es una expresión nuestra, también es como entender como qué quiere el público, qué está buscando, qué tenemos para ofrecer, qué podemos hacer diferente, cómo eso nos refleja a nosotros y cómo podemos crear una experiencia diferente para el consumidor final que no estamos viendo en Barcelona. Entonces creamos este proyecto si bien ahora hay muchos sitios que tienen música en vinilos, nosotros fuimos los primeros en tener ese concepto de bar de vinos naturales con música en vinilo y como que todo el setting como que lo diseñamos juntos, pero en realidad como concepto venía más Cristian con esa idea más fija y luego se fue dando como se fue encajando todo a medida que lo estábamos comenzando, fue encajándose perfecto con el sitio, con todo y luego, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero... Sí. ¿Tuvisteis esa fase de visitar otros sitios para tener referencias? Lo típico, porque a veces cuando tienes un lienzo en blanco puedes tener muchas ideas, pero a veces es como... Ostras, es que ¿no? Quieres usarlas todas y luego, pero está tan definido lo que habéis en Boca Nariz. ¿Hicisteis eso? ¿Hicisteis tanto dentro de Barcelona como incluso, oye, vamos a ir a Francia? Fuimos... Bueno, en realidad fue el año antes de la pandemia que empezamos a crear el proyecto. Más que visitar otros sitios, bueno, estábamos buscando el sitio perfecto, porque sabemos que todo se trata del location, sí. del lugar. El lugar tenía que ser cuadrado, ¿sabes? Tenía que tener unas ciertas características para que se pudiera dar esto del servicio como a modo de casa, ¿no? Esa era nuestra idea, tener un sitio donde te sintieras como tan cozy y tan cómodo como que estuvieses en la casa de un amigo tuyo que te invita a comer, que te quiere mucho, que te quiere mimar y te pone una comida súper deliciosa, un vino que te gusta, que sabes que te va a gustar, la música, la iluminación. Eso era un poco como ese concepto. No queríamos que fuese... pues un sitio donde como se respirara el snobismo, que mucho de los conceptos del vino vienen como muy relacionados a eso y que alejan un poco a la gente al final de beberlo, a probar. Entonces queríamos que fuese informal, que fuese relajado y que la gente viniese a gozar y a ser cuidada y a ser mimada y a sentirse bien y tener una experiencia muy como sensorial de servicio, de comida rica, de maridada con el vino, pues perfecto para ti, ¿no? Porque puede ser un vino perfecto para uno, pero no para otro. Entonces es preguntar mucho, indagar, ver cuál es el perfil de la persona y en base a eso ofrecer vinos y por eso también tenemos una amplia gama de vinos por copa, porque la gente viene mucho a probar y todos nos decían, no, eso no es un negocio, se te van a echar a perder, no sé qué, pero no nos importó, dijimos, hagamos esto porque, no sé, hay gente que quiere esto, otro, está en el mood para esto, o simplemente es curiosa y quiere venir a probar cosas, o vienen solos y se quieren sentar en la barra y probar cositas diferentes y no enchufarse botellas, ¿sabes? Entonces como que
Por eso y por otras razones que tenemos como 30 vinos por copa en carta. 30, ¿eh? ¡Ostras! Pero es ver, teniendo un bar que casi siempre lo tenéis lleno, a que no tardan en gastarse, ¿verdad? No, se abren muchas cada noche sí. y bueno, y si... ¿Cuánto tiempo pueden aguantar? ¿Usas el succionador este? Sí, lo usamos. Pero bueno, hay vinos que tienen otras vidas y otra forma de evolucionar, pero en general un par de días sí, pero no llegan a... No los espumosos, por ejemplo, pero sí, todos tienen como lo suyo, ¿no? Hay algunos que duran más, otros que duran menos, dependen mucho, pero sí, con el taponcito esto sí que aguantan un poco más. Pero bueno, no es lo normal, ¿no? Porque van saliendo y la gente le encanta venir a probar. Y entonces también tenemos como unas 6 o 7 referencias de orange, de blanco, de tinto, de un 12 rosado, espumoso, vinos dulces. Entonces es un poco el recorrido. A la gente le gusta mucho hacerse ese recorrido también, de venir a probar cosas y se entregan como a la experiencia, es decir, recomiéndame tú. Entonces, como tenemos cositas con pescado, luego cositas con verduras, carnes y luego los quesitos y los postres, pues igual y la gente puede hacerse como un maridaje sin ser como tan, ¿sabes? Maridaje ¿sabes? Es como ir simplemente recomendando y mira, y esto con este platito puede entrar bien y después que este otro, y también como haciéndolo más a medida para cada cliente y sus gustos. Hola, soy Estela Ortiz y pasando por aquí, I couldn't help but wonder si te gustaría escuchar nuestro podcast Club de Series, un programa en el que analizamos series icónicas de hoy y de siempre para hablar de arquetipos, imaginarios, deseos, en fin, todo aquello que representa y a la vez alimenta la forma como nos pensamos. Hasta la próxima, chicas. El éxito del vino natural yo creo que es ese, es lo que dices, de entrada, si vas sales una noche y quedas con alguien, vamos a ir a un bar de vinos naturales, sabes que vas a probar, no vas a repetir copa, a menos que sea una cosa, esto está delicioso y tal, ¿no? Pero lo divertido es ir probando y tal. Esto no pasaba con el vino tradicional, o sea, podría pasar si eras un loco de los vinos, pero generalmente un seco afrutado, ¿no? Y vas tirando y le viene bien porque se prueba más cosas y eso por ende significa que se abren más botellas, se venden más y es muy excitante lo que está pasando. ¿Qué haces cuando te entra un cliente que a lo mejor no sabe? Ha entrado porque, como me pasó a mí, ve el bar y dice, yo quiero entrar ahí. O sea, yo sabía lo que servíais, pero si no, alguien que dice, me voy a tomar un vino aquí y no sabe, no ha probado vino natural y sabes que va a haber a lo mejor ¿esto qué es? Esto es raro, vas a estar como, 15 botellas y todavía no. ¿Qué hacéis en esos casos? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Qué le transmites a tu equipo de cómo manejar una situación para ayudar a una persona a navegar, a un principiante a navegar este tipo de vinos? Creo que la labor importante ahí es también, como tú dices, hacer navegar, ¿no? Como que entren y se sienten y se les comunique, como que se les haga como un coaching, por decirlo, en lo que se puedan encontrar en el vino, más que toma, pruébalo y ver qué tal. Es como acompañarlos, ¿no? Como toman un sorbo y les haces el coaching y aquí hay un poco de manzana al horno y no sé qué, y vas a encontrar un poquito, como acompañarlos un poco y cambia totalmente la experiencia. En vez de, sí que han tocado gente que ha dicho, este vino no está bien, está picado. Sí, exacto. Pero he notado que si tú previamente les llevas como de la mano y como que les indicas un poco a nivel, no sé, como hablarles, como a nivel sensorial, un poco cambia la experiencia totalmente y la gente dice, uy, es verdad, tiene una nota tostada al final que parecen quicos o yo qué sé, ¿sabes? Sí. Entonces como que ya se enganchan en eso y la experiencia es un poco más placentera para ellos. Sí. Y si no, ya cuando eso no funciona,
abrimos otra botella de otra cosa y no pasa nada. Sí. De alguna otra cosita que es como más llevable para ellos. Si en ese momento no había nada en propuesta en carta que era así de su gusto, pues no pasa nada. Abrimos otra botella, otra cosa y que sabemos ya que les pueda encajar. Porque ¿tenéis botellas de vinos que no sean que tengan algo de intervención, que a lo mejor ecos o biodinámicos? Sí, a ver, el 90% de nuestra carta aproximadamente es de vino natural, 100%. Uh-huh. Y luego hay un 10% que es mínima intervención, pero siempre proyectos pequeñitos de bodegas muy mimadas por sus elaboradores, que si eso quizás ponen un poquito de sulfito al embotellar es porque por ahí lo exportan y quieren que llegue en buenas condiciones o yo qué sé, pero es mínimo. Y esos son los proyectos que también trabajamos en un 10% de nuestra carta, hay de esos también. Que por alguna razón u otra también emocionan y no por no ser 100% naturales, digo, sin sulfitos, al cero sulfitos, porque también en Europa hay como lo que está catalogado como natural es distinto en cada país, ¿no? Acá natural es cero sulfitos. En Francia creo que hay un mínimo hasta 25, 30 y en cada país es un poco como distinta la regulación. Entonces se podría decir que si tenemos un vino francés que tiene un poquito, pues para ellos es natural, acá no, entonces ya entras en un juego de tal que al final no es necesario ni siquiera entrar en eso porque están bien hechos, son mimados por sus elaboradores, ecológicos, todos, o sea, como que es igual. ¿Cuáles son tus 3 regiones favoritas? En plan, estos no me fallan nunca. Regiones. Qué difícil. Es muy difícil esa pregunta. Yo, más que regiones, me gustan mucho los vinos espumosos. Sea de donde sea que sean, me gustan mucho. Pero bueno, y también me gusta mucho la acidez en el vino. Entonces los vinos de Galicia me gustan mucho, pero también me emocionan los suelos volcánicos. Entonces vinos de Sicilia o de las Canarias. Entonces, bueno, es difícil esa pregunta. Pero sí, y te das cuenta que hay tantas personas haciendo cosas tan interesantes que es como muy difícil, como sobre todo los vinos naturales, porque hay tantos proyectos tan chulos y que no es solo característico de una zona u otra, es como más por proyecto. ¿Y alguna zona que haya hype ahora? En plan, igual que hace 2 años estaba todo el mundo con Georgia, ¿no? Los vinos de Georgia, tal, porque primero no era lo normal, ¿no? Normalmente el paladar local no estaba tan expuesto a los vinos de Georgia y de repente pues ibas a estos bares como el tuyo y notabas, ¿no? Había como cierto push. ¿Hay alguna nueva zona que esté asomándose y dando que hablar? Últimamente he escuchado mucha gente hablar de suelos volcánicos que están entrando y están pidiendo cositas así, pero no diría que es como un hype y una tendencia como los vinos de Georgia. Yo creo que de Georgia viene toda la parte de los vinos orange, el hype por los vinos orange. Que de por cierto nosotros también fuimos los primeros en empezar con el vino orange. Que encima tenéis como un happy hour, un orange hour o algo así. Un orange hour, ¿Cómo sí. es esto? Sí. El orange hour consiste en que ponemos una tapita que va cambiando de cortesía con la primera copa de vino orange, cualquiera de la lista. Entonces los vinos van cambiando de semana a semana y la tapita también va cambiando semana a semana. Entre las horas que serían como del after office o happy hour normalmente, ¿no? Entonces 6 y 7:30 de la tarde. Esto es titular. Tapa gratis en Barcelona, ¿eh? En Bocanariz Wine Bar. ¿Qué días? Todos los días. ¿Todos los días? ¿De qué hora? ¿Cuál es la franja horaria? 6 a 7:30. De 6 a 7, happy hour, orange hour. Tapa gratis, Barcelona. Que además la gente exacto, sí. Bueno, para nosotros mejores. Sí, es un poco fomentar que la gente pruebe los vinos orange también, porque hay gente que dice, ay, ¿por qué no con los tintos? No sé, no me apetece orange ahora, pero
mucha gente ahora viene por eso. Sí. Y a raíz de eso, como hemos encontrado que gente ha venido y dices, ahora soy muy fan de los vinos Orange gracias a ustedes. Y Sí. como el exposure que hemos tenido a tantas diferentes referencias, tanto por copa como por botella. Entonces, y que las vamos cambiando constantemente y eso de la tapita definitivamente es un incentivo Sí. para que la gente acompañe su copita y Sí, pues sí. se lo pasan Claro bien. que sí, jolín. Lo hacen en todo el país. Pero es que yo bueno, short story. Doy un curso de cocina de tapas a estudiantes americanos. Y cuando al final de la clase digo, bueno, la tapa gratis, la cortesía, pero me temo que en Barcelona no vais a encontrar. Y no sé qué, me dicen, ¿por qué? Y yo no te puedo decir por qué, no lo sé. No, es una cosa que no pasa aquí. A nuestro pesar. También encuentro que el vino Orange es un punto de entrada muy fácil al vino natural. A veces voy a un bar y por no querer sonar como un snob o algo, ¿tenéis vino natural o algo? Digo, ¿tienes Orange? Y si tienen Orange ya sé, digo, bueno, pues ponme el Orange, ¿no? Porque hay sitios que todavía se resisten un poco a meter vino natural en su carta, pero cada vez más veo más Orange. Sí. Siempre tienen por lo menos una referencia. No, sí, Dices, me, bueno, pues, me ha sorprendido en el último año o 2, año y medio, se está viendo. Sí, es lo que está ayudando. Tengo la sensación también, ¿no? De que está ayudando a hacer más fácil derribar estas sospechas que puede tener gente con el vino natural. Es como, el naranja, como es algo, vino naranja, ¿no? No lo hemos visto, parece que no lo hemos visto nunca, siempre ha estado por lo visto, pero sí, pues eso, ¿no? Lo típico, sí. Sí, es como saber si podría inclinarse más un bar por tener referencias naturales, ¿no? Porque como el vino Orange es casi siempre natural. Sí. Casi siempre, sino mínima intervención, pero... Edúcame un poco, ¿por qué se llaman brisats también? ¿Esto es en catalán? ¿El brisat? Esto sí, porque el vino brisado es algo que siempre ha existido aquí en Cataluña también. O sea, los elaboradores que han hecho las cosas desde siempre de manera más ecológica y no tanto con el estilo tan francés de hacer el vino, siempre han tenido el concepto de brisat, siempre para ellos un poquito de piel, ¿no? Es eso, es skin vino. contact, ¿no? Sí, exacto. Es el concepto de pues lo dejo un poco con las pieles, pero nunca así pensando es un orange o provocado específicamente para que sea un cierto tipo de vino. Es simplemente dejarle un poquito más las pieles para que tenga un poco más de complejidad o un poco más de aroma. Entonces es un concepto que siempre ha estado aquí y por eso están muy orgullosos ellos de decir no es un orange esto, que es un concepto que ahora está de moda, es un brisado, que es algo que siempre hemos hecho. Vale, brisado es eso, contacto con pieles. Un poco de contacto con la piel. Vale, menos skin contact y tal. Brisado, hombre, es bonito esa palabra. Sí. Cataluña es la tercera región vinícola que más litros de vino produce anualmente. En este panorama de buena salud comercial han nacido muchas bodegas de jóvenes y no tan jóvenes enólogos y agricultores que defienden métodos de trabajo y producción sostenibles y ecológicos. Es normal, pues, que en Barcelona se haya convertido en una de las capitales globales para disfrutar de vinos de mínima intervención. En mi humilde opinión, Bocanariz, que ofrecen hasta 30 referencias de vino por copas, es uno de los bares de vinos más perfectos de una ciudad que parece inaugurar un bar nuevo por semana. ¿Cuál es el bar más perfecto en el que has estado en todos tus viajes? Uno que dices, volvería mañana. Y a lo mejor ya ni existe o algo, pero que, ¿sabes? Hay sitios que te dejan huella y dices, uff. No he encontrado un sitio tan 100% perfecto. Bueno, el que pues simplemente a lo mejor no lo más perfecto, pero uno al que volverías en plan, oye, te pongo un jet privado, puedes irte ahora mismo. ¿Y por qué? No sé, en Tailandia habían muchos bares así como de vinilos y musiquita que son muy chulos. Siempre me lleva a pensar en eso, como la musiquita, pero no, lo siento que no te puedo responder esta pregunta. No hay como un bar específico que diga...
O quizás no se me viene a la memoria ahora que me haya impactado tan fuertemente. Pero, por ejemplo, aquí en Barcelona sueles repetir mucho en sitios, en plan, yo tu noche libre siempre tengo que ir a tal sitio porque sé que, ¿sabes? No tengo tanto tiempo como tal, o te gusta siempre probar algo nuevo cuando tienes tiempo libre. Me gusta probar cosas nuevas, lamentablemente, bueno, como hasta el momento mis días libres siempre son los días libres de la restauración. Me encuentro con muchas cosas cerradas, entonces repetir en sitios, me gusta mucho salir de Barcelona y explorar bodegas, hacer cositas como más distintas en ese sentido, ¿no? Bueno, no siempre tengo la posibilidad de hacer eso. Uh-huh. Hay muchos domingos que me quedo por aquí y así que acabas en el barcito de tal o bebiendo una michelada por aquí con amigos o yo qué sé. Es un poco distinto el plan cada fin de semana. Pero sí, como salir mucho en un momento dado post-pandemia que todavía no podíamos abrir, aprovechamos mucho de hacer eso y hay sitios muy increíbles, hay bodegas pequeñitas que valen mucho la pena ir a visitar y luego cerca de ahí comer comida local, pues si la bodega está cerca de una playa, pues pasar a comer un poco de pescado. Esos son como los planes como que me gustan mucho al final hacer, si tengo la posibilidad de hacerlos. Me gusta salir de Barcelona, explorar pueblitos, ir, probar vinos en bodegas y luego comer comida local en algún restaurancito por ahí, sí. Siendo montaña, siendo playa. Y luego sí, los fines de semana que tengo libre, pues vas con amigos a sitios de marcha, de vino natural, que sean, bueno, pues más, que estén como más de moda o... Ajá. ¿Cuáles te gustan en Barcelona, aparte del tuyo, que ya te digo, es perfecto? ¿Cuáles te gusta? ¿Qué recomendarías? Un amigo que viene a Barcelona, oye, voy a tener 3 días, solo quiero wine bars. Aparte de Boca Nariz, ¿cuáles recomiendas? O no si no te quieres poner en un apuro por no ofender a uno quizás, que no... Quizás no. Depende mucho en qué barrio me encuentro. Tengo muchos amigos que viven por San Antonio. Hay muchos barcitos por ahí que están chulos, que están abriendo cada vez más. Está el Dolores, está el Flama, está, bueno, Perros Mediterráneos, siempre es muy divertido y bueno, pero hay cositas pasando, depende del fin de semana, o el Gresca, que está muy bien, o si ando por Poblenou, está el Amateur, bueno... Hay cositas divertidas donde ir a beber vino, pero como te dije, los fines de semana no son mis días libres, entonces no es muy común que yo salga por ahí a hacer esos planes. ¿Montbinic? El Montbinic es muy chulo, pero claro, creo que es lunes a viernes, si no me equivoco. No sé si ahora están abriendo los sábados. Es un sitio que he ido varias veces. Hemos ido con Cristian a probar vinos porque ahí sí que es maravilloso para eso. Wow. Y Delia es una chica que sabe muchísimo de vino y la verdad que tiene una selección tanto como de quesos y embutidos como muy elegidos perfectamente, y también el vino que te permite probar cosas realmente muy chulas y de diferentes sitios. O sea, la carta que tienen en tiendas es espectacular y siempre tienen cosas muy chulas por copa y la verdad que sí, pero sí, tiene que ser como momentos muy puntuales, sí. De lunes a viernes o no sé si ahora abren sábados también, no sé, no sabría decirte, pero... Pero sí, es verdad que tienen... Es un sitio que lo hace tan bien que puede permitirse ese horario tan limitado que no siempre te cuadra a ti, ¿no? Pero eso, cuando cuadra, qué buen rato se pasa. Otra cosa que me llama la atención, estáis en Gracia, ¿vale? Que es como... un vecindario, una zona con mucha identidad local. Tú eres chilena, medio de Chile, medio... Me acuerdo que me dijiste que eras mitad algo. Sí, soy mitad argentina, mitad española. Eso, mitad argentina. Ah, vale.
O sea, por pero vivías en padres. Chile. Por padres es como la mezcla, ¿no? Sí. Yo nací en Argentina, mi madre es española, Sí. pero sí que vivimos en un montón de países distintos Vale. cuando era pequeña, sí. Ok. Entre ellos Chile, Perú, Ecuador, entonces... Vale, es que me despistaste con lo de Chile. Yo, vale. Claro, sí, sí. Pero Cristian es de... Es argentino. Es argentino también. Vale. Lo que me gusta el ecosistema que tenéis en Bocanariz, que tenéis clientela local, clientela expatriada y algún que otro turista que ha hecho sus deberes y tal, ¿no? Y mira que son pequeños metros cuadrados, pero había como un healthy mix, ¿sabes? Porque, ¿qué detalles cuidasteis para poder atraer a la clientela local? Que a veces es un poco picky, ¿no? Con según qué sitios en Gracia y tal. ¿Cómo explicas el éxito que habéis tenido conectando con la clientela local? Creo que nos diferenciamos con el servicio, aparte de todo lo demás que está todo como cuidado al máximo, ¿no? El lugar, la comida y todo, pero creo que con lo que la gente se queda al final como experiencia general es con el servicio y el trato muy personalizado que damos a cada uno de los clientes. Como te decía antes, los mimamos mucho y creo que en eso hemos podido como relucir, ¿no? Y creo que es algo que poco a poco como que te va inundando el corazón, ¿no? Como que si te tratan muy bien en un sitio, te miman mucho, pues igual y quieres volver a sentir, no sé, sentirte como en casa, como decía antes. Entonces, creo que nos hemos ido ganando el público local, que es muy exigente, y también es como muy de ir a sus sitios como muy específicos, ¿no? Como que tienen su rutina y van a sitios, pero creo que el boca a boca al principio fue lo que fue como lo que nos ayudó mucho a comenzar y a hacernos conocidos, porque por ese servicio yo creo, simplemente, sí. Bueno, y en la historia de Bocanariz habéis logrado superar dos pedazos de baches muy gordos, o sea, que podían haberos fulminado. La pandemia, ¿no? Creo que estabais a punto de abrir cuando se anunció el estado de alerta. Sí, estábamos a punto de abrir, sí. Que bueno, afortunadamente pues pudisteis aguantar. Y luego tuvisteis un vecino que os denunciaba constantemente por el sonido, ¿no? Correcto. Y tuvisteis ¿no? Cuéntame, ¿qué tuvisteis que hacer? Bueno, lo de la pandemia sí fue horrible. Fue como el worst timing posible. Teníamos que abrir nos tenían que dar las llaves en marzo del 2020 cuando estábamos todos en cuarentena y luego logramos que nos dieran las llaves en junio. Cuando salimos lo hicimos todo, le dimos nuestro toque y arrancamos un fin de semana y cerraron luego la restauración 6 meses. Entonces ese primer año fue desastroso, fue como... No lo trabajamos realmente. Entonces ahí fue cuando nos dedicamos a visitar un montón de bodegas y empaparnos de los proyectos de atrás, que fue como un mal para un bien. O sea, bueno, rescatamos lo positivo, ¿no? De ese como mal año, como medio perdido. Lo aprovechamos de otra manera, que también fue bonito porque ahora podemos explicar con más pasión los vinos sabiendo de dónde vienen y de todo el esfuerzo que hay detrás. Entonces eso también es bonito, que otra razón por la cual nos diferenciamos es que explicamos todo, los vinos y las cositas divertidas que puedan tener, el nombre, la procedencia, la forma de elaborarse, si hay algún como dato divertido. Creo eso es como lo que decía, aparte de la atención personalizada que dábamos a los clientes.
está eso también, que es muy informativo, y con eso también hemos como logrado diferenciarnos, a diferencia de otros que por ahí te lo ponen y ni siquiera te dicen qué uva es o ningún nada. Creo que eso ha sido como un punto fuerte, respondiendo un poco a la pregunta de antes. Sí. Y luego sí, lo del vecino fue una pesadilla, porque claramente pospandemia la gente se acostumbró al silencio. Entonces llegamos nosotros y como que fue como todo mal para él, para este señor. Entonces pues no le agradó nada volver a tener, que tampoco mucho ruido, pero... Claro, es que es el Apolo ahí no, fumando. ni un bar de cubatas donde está la gente pues saliendo a fumar a cada rato, tampoco, pero se ensañó. Yo creo que tendría sus cosas personales pasando también, y bueno, sí, la policía en la puerta cada día, y al final pues tuvimos que insonorizar el local, no nos quedó otra. Así que el año pasado, no, ya el antepasado, estuvimos cerrados en 2 fases que demoró mucho tiempo, una 3 semanas o un mes y la otra unos 3 meses aproximadamente. Y aclárame, yo lo que me explicó Cristian cuando me senté con él era que tuvisteis que sacar todo para hacer una especie de cápsula, como una cámara. Como una caja dentro del local, como dejando unos 15 centímetros de espacio como acústico y también de material entre el techo, el suelo y cada pared. Entonces lo destrozaron y lo volvieron a armar. Y después, cuando lo volvieron a armar, como todo estaba encajado y hecho a medida, tuvieron que entrar en una obra de carpintería súper importante para como volver a cortar muebles y adaptarlo todo y volver a hacer ese estante que tenemos con todos los vinos de hierro. Entonces fue una auténtica pesadilla. Dios mío. Y lo mejor de todo es que hay un punchline, ¿no? Sí. Que es que de repente ese vecino se muda. Sí. Un mes después empezamos a ver los días miércoles que como que ponen los muebles grandes en la calle, y dije, oye, este señor se va y se fue. Así que, pero nada, para nosotros mejor, ¿sabes? Que está insonorizado. Está insonorizado, ahora pasa la policía y no me da como un ataque al corazón cada vez que veo las luces, que ya estaba con una ansiedad que dije, Dios, no era forma de trabajar. Y también como que evitábamos poner ciertos vinilos por ahí que tuvieran como ciertos bajos que podrían molestarle. Y ahora nada, pues todos los vinilos que queremos, en noches que queremos, pues lo vamos poniendo como el mood de la noche, ¿no? Hay días de semana, la gente anda un poco más tranquila por ahí, o no te creas, también un miércoles puede ser que sea una noche muy animada, entonces vamos poniendo los vinilos en función al mood. Entonces igual y hay hip hop, hay jazz, hay trip hop, hay down tempo, hay soul, hay disco. En algunas noches hasta ponemos disco, así que es divertido, sí. No, es y que ahora le da mucha alma, le da mucho soul. Ya te digo, tocadiscos. ¿La curaduría musical la hacéis entre los dos así un poco, o soléis ir a comprar? La verdad que en eso tengo que decir que es más Cristian. Sí, él es muy fan. Tiene un tocadiscos en su casa también. Y está siempre yendo a todas las ferias. Hay como unas ferias muy importantes aquí que viene gente de Francia, gente de Japón, y hay como joyas que se pueden encontrar, y luego compra mucho online. Sí. Y está siempre renovando el repertorio. Así que la verdad que con eso no puedo tomar crédito, es todo Cristian, sí. Pero bueno, los gustos musicales los tenemos iguales, y la gente viene por todo. Hay gente que dice, no puede ser que todo está como la música, la luz, el ambiente, todo es que lo hace todo, como que cierra un poco el paquete del ambiente, es la música. Entonces es algo que es muy importante para nosotros, definitivamente. Oye, ¿y la bodega, cómo tenéis un sótano? ¿Dónde almacenáis? Es que el bar es enano, no os dais cuenta. Y están todas las botellas obviamente bien expuestas y tienes todo estanterías tal, pero aparte tenéis cámaras frigoríficas especiales. ¿Es un lío conservar tantos vinos tan distintos? Es un lío.
Nuestro almacén es, bueno, esa pared grande que se ve al entrar. Ajá. Abajo de los asientos tenemos cajas al fondo y luego sí que tenemos un almacén fuera de Barcelona. Vale, sí. De para tener Cristian esto. se hace la labor de ir trayendo y viniendo con el coche. Vale. Sí. Y a la hora de producir la carta, ¿tenéis un local aparte de producción o todo se produce en el local, en Bocanariz? Todo se produce en Bocanariz, sí. ¿Dónde? Es que, o sea, sí, hay mostrador, hay tal, pero... Hay implementos que están arriba en los armarios que usamos durante el día para hacer cosas. Tenemos una runner donde podemos cocinar a baja temperatura, tenemos Thermomix, igual tenemos una placa de inducción. Hay cositas que se pueden hacer. Claro, porque al principio yo he dicho que vuestra carta es fría, pero no, hay cosas templadas. Sí, tenemos... Sí, también tenemos platos contundentes, no todo es frío, tenemos platitos calientes también. También tenemos el soplete, no sé, como que las limitaciones hacen que uno tenga que ser más creativo al final y pensar más y pensar más en qué le voy a poner a esto para que tenga como diferentes texturas en boca. Entonces por eso jugamos con los sorbets también salados o picantes como el sorbet de wasabi en el atún, o usamos muchas hierbas y frutos secos, y bueno, es siempre como buscando darle un twist. ¿Cómo le puedo dar un twist para que tenga como una explosión de sabor sin tener que ponerlo a último momento en plancha o en horno? Sí. Y salamandra, si no recuerdo mal, había salamandra. Hay una salamandra y una ¿no? sandwichera, sí, es útil para el momento de gratinar y terminar alimentos. Sí. Y luego con el tema de selección de quesos y tal, que es una parte fundamental, ¿no? de un bar de vinos, ¿no? ¿Esto trabajáis con productores pequeños o un distribuidor que os facilita un poco la selección y elegís en eso? Es igual que con los vinos, trabajamos con muchas, igual la comida en general, pero los quesos, los embutidos, siempre, bueno, hay muchos de aquí de locales de proximidad y trabajamos con muchos en directo y vamos a ferias y también descubriendo, como te decía, cuando salimos a visitar bodegas. Hay algunas bodegas que incluso elaboradores que hacen su propio queso o que tienen un amigo que es el payés del pueblo. O sea, como que todo al final así descubrimos el aceite de oliva que tenemos. O sea, como que todo al final es como una comunidad, está todo conectado y te das cuenta que es como, oye, tú, no sé, ¿dónde compras tú el aceite? Hay muchos elaboradores que hacen su propio aceite, pero a niveles como para su consumo propio, pero bueno, tengo este amigo en el pueblo que hace aceite y lo puede vender y te lo puede llevar a Barcelona o está en esta feria y entonces igual que con los quesos y los embutidos. O sea, con los vinos también trabajáis directamente con los productores. Hay muchos que sí. Muchos que sí. Entonces... es mucho curro. Claro, porque es claro, mucho curro. un QB3000 o alguien, ¿no? te facilita y trabajas solo con un comercial y, oye, tráeme más. Pero claro, a este nivel de... Siempre estamos en búsqueda, siempre salimos a buscarlos, estamos presentes en todas las ferias. Vamos hasta ferias en Francia, en Mallorca, en Valencia, o sea, en Madrid. Estamos siempre yendo a buscarlos porque... también es una forma de diferenciarse, porque si bien lo que hablábamos de que cada vez hay más barcitos de vino que se están abriendo, pues igual y sí, guay, pero hay que diferenciarse y también nos mantiene como activos y despiertos y divertidos, ¿no? Sí. Porque eso de estar en constante búsqueda de qué cositas nuevas podemos proponer, dónde podemos ir a buscar y dar a conocer, y entonces es trabajo, pero es un trabajo que nos apasiona y es divertido y... Claro, es que es divertido. Irte ahí a una feria en Marsella o lo que sea, ¿no? Al final es viaje, ves mundo, conoces a gente y bebes fabulosamente.
Qué bonito, joder. Me imagino que febrero, con todas las ferias, ¿no? Bellaterra, Liquid, Barcelona Wine Week, ¿no? ¿Soléis acudir a todas así también? Sí. Os organizáis, ¿no? Sí, todos los años. Sí. Y fuera de Barcelona, me contaste que estuviste en Madrid estas Navidades. ¿Qué te pareció la escena gastronómica de cuando... Espera, ¿tú viviste en Madrid un tiempo? ¿Hace muchos años? ¿Hace 15? Sí, viví el 2009, 2010, estuve en Madrid. ¿Y cómo ves el cambio que ha pegado Madrid en hostelería? Muy positivo. Creo que tuvieron un boom post-pandemia muy, muy importante. Porque allá, a diferencia de acá, no cerraron la restauración. Entonces, mucha gente que trabajaba aquí en restaurantes también se fueron para allá a trabajar, porque fue 6 meses que hace uno en 6 meses aquí sin trabajo. Entonces, y hubo como un renacer ahí de gastronomía, de sitios, pero... Sí. Pero Madrid siempre tiene eso de que la gente sale todos los días y tiene mucho esa necesidad por recrearse y hay mucho ambiente siempre en todos sitios. Entonces también es muy chulo la cena por esa razón. Sí. Yo no conozco un sitio del mundo que consuma tanto como Madrid. O sea, la gente está consumiendo neveras vacías en casa porque todo el mundo está todo el rato fuera. Está consumiendo. Todo el tiempo afuera, sí. Ahí, y bueno, y obviamente Asia. En Asia también les gusta comer fuera, ¿no? A saco. Y porque es más... Bueno, en Asia es bastante económico, ¿no? Según qué sitios. Ah, qué grande. Paula, te he tenido una hora aquí al micro. Ha sido un verdadero placer conocer a una de las responsables de uno de mis nuevos bares favoritos, que no es tan nuevo, pero digo, yo os descubrí este verano y me encanta saber que vivo en una ciudad donde si de repente tengo el tiempo, ahí estáis. Planes de cómo queréis llevar Boca Nariz al siguiente nivel. Me dijiste que habéis metido a más personal. Sí. Que yo no entiendo cómo es, porque si ya esto es un bar enano que normalmente dices, esto entre 2 personas, una en cocina y otra en sala, se maneja, pero es que erais como 5 personas. Tenías a 2 chicas en cocina y 2 personas atendiendo sala y tal, y tú controlando todo un poco. 5 personas en un bar tan enano. ¿Qué os motivó o qué os dio la claridad de contar con tanto equipo para llevar ese servicio tan bien? Cuando otros dirían, no, hostelería normalmente no da para tanto y normalmente la gente siempre hacer a los trabajadores hacer muchas cosas a la vez, ¿no? ¿Qué os dio la claridad de tener personal para todo? Va un poquito de la mano. Bueno, en cocina los fines de semana son 3 y en sala somos 3. Para tener ese servicio que queremos, tenemos que ser cuantos más mejor, obviamente, dentro de lo que es el espacio, ¿no? Porque más que 3 ya nos tropezamos ahí, pero 3 es una buena cantidad. Parece chiquito, pero se llena y todos vienen... Ya sabiendo cómo somos nosotros, vienen como con muchas preguntas, con mucho entusiasmo y les gusta eso de preguntar, de probar. Y entonces si ese es como nuestro diferencial, lo queremos hacer bien. Si no queremos estar corriendo con las prisas, queremos dedicarle tiempo a cada persona. Entonces es por eso que 3 en sala es como lo mínimo para esos días más fuertes. Y en cocina, como todo está hecho en el momento prácticamente, porque sí hay cosas que hay mucha preparación previa, pero hay muchas cosas que están en crudo, preparadas en el momento, entonces hay que tener, y la gente viene y tapea mucho, o sea, 1 plato, 2, otro, igual y se entusiasman y entonces parece que no, pero las chicas no paran. Hay una barrita que es para las tablas de quesos y embutidos, donde está la chica sacando los quesos, y del otro lado están las 2 chicas que están haciendo las tapas y
es movido, es muy movido y acabamos todos muy, muy cansados al final de la noche. La verdad que parece chiquito, pero hay mucha faena, sí. Sí, no, siempre es muy buena señal. Si entras en un local que es de dimensiones pequeñas y ves mucho personal trabajando, es que se están haciendo bien las cosas. Bueno, no siempre. También puede haber algún desastre por ahí, pero no, generalmente es muy guay. Y me impresionó mucho porque era como... Sí, qué bien. Tomáis muy buenas decisiones. Por eso ha sido un placer tenerte de invitada. Siento que no haya podido venir Cristian en esta ocasión. Seguro que habrá otra. Bocanariz Wine Bar, os recuerdo, la dirección era, recuérdame. Valfogona, número 12. Sí. Y encima me has anunciado antes de empezar la entrevista que dentro de nada no vais a cerrar ni una noche a la semana. Correcto. A partir de este fin de semana abrimos todos los días. Todos los días, que en Barcelona ya sabéis que domingos y lunes, como te toque tener invitados o alguien querer ir a cenar, es difícil, es ciudad fantasma y menos mal que existen sitios como Bocanariz que nos dan esa opción. Esos lunes de ferias de vinos lo vais a petar porque claro, la ciudad se llena de hosteleros de todas las provincias y de otros países. Y no hay tanta oferta de cenar, entonces estaréis llenos. Sí. Y vamos a hacer eventos. También van a haber eventos de cata durante las semanas. Queremos organizar para que vengan elaboradores a presentar sus proyectos y acercar un poco a la gente, que es algo que hacíamos hace un par de años y lo dejamos de hacer por cuestión de tiempo, pero ahora con más plantilla podemos dedicarnos otra vez a hacer cositas que teníamos un poco más... ahí atrás, como necesitando atención, así que bien, pues eso. Formidable. Ahora todos los días y abiertos y con eventitos. También. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hosteleros brillantes haciendo las cosas muy bien. Excelente. Bocanariz Wine Bar en mi top. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Macís. Johan. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.